Bueno, ReverQuest maníacos, pues aquí estamos un día más con un nuevo contenido en ReverQuest VR, ya sabéis, vuestro canal de preferencia para el mundo de la realidad virtual aumentada y mixta, donde siempre intento daros información fidedigna, información clara e información fiable. Bien, precisamente hoy vamos con un contenido informativo que vamos a dedicar plenamente a Meta y al final haremos una reflexión sobre una cuestión que me parece interesante a estas alturas realizar sobre el futuro de las MetaQuest 3, sobre una determinada característica que pudiera llevar las MetaQuest 3. En todo caso, vamos a ver una serie de noticias breves y después haremos esa reflexión todo alrededor de Meta. Por otro lado, lo primero que quiero hacer, aparte de como siempre agradecer a todos los que están apoyando el canal, suscribiéndose, dándole a esos me gusta, comentando y siendo activos en la comunidad, y especialmente a aquellos que han elegido la membresía y están apoyando de forma mucho más activa el canal, y además también con ello están obteniendo ciertas ventajas adicionales al usuario normal, al suscriptor normal, pero a todos ellos darles las gracias por confiar en los contenidos que ofrezco, de la manera que los ofrezco y bueno, pues que hagan que esta comunidad en definitiva poco a poco, con lo que cuesta que una comunidad se vaya consolidando dentro de YouTube, pues poco a poco vamos consiguiendo nuestros objetivos. Dicho esto, también comentaros, como he dicho al principio, que siempre esto lo digo porque hay muchos canales, y yo no voy a nombrar ninguno porque tampoco viene al cuento, que la información que se da, pues muchas veces van buscando el IP, van buscando la noticia bomba para tener muchas visualizaciones, etcétera, y por tanto tenéis que tener unas fuentes, digamos así, de información también en este mundillo de la VR que creáis, pues eso, fiables, como yo he dicho antes. Yo quiero aclarar que toda la información que yo voy dando, aparte de que cuando es un rumor o es una especulación lo nombro expresamente para que nadie pueda confundirse de lo que es información oficial de lo que no lo es. Pero aparte siempre intento, cuando doy cualquier tipo de novedad, rumor, especulación, etcétera, ir a fuentes fiables dentro del mundo de la VR a nivel internacional y a nivel nacional, sobre todo internacional, porque a nivel nacional tampoco se le hace un seguimiento a nivel oficial muy alto todavía a la VR, pero bueno, me intento informar. Lo que quiero que sepáis, que os quede claro, es que me intento informar lo máximo posible, y cuando yo decido sacar algo en algún boletín informativo, en algún contenido de vídeo informativo, es porque antes he corroborado en varios medios que es una noticia fidedigna o que es un rumor o una especulación que realmente tiene fuerza, ¿de acuerdo? Esto que quede claro para los que pudierais en algún momento tener dudas sobre las cosas que os voy yo informando y demás. Bien, y dicho esto, vamos con Meta. Ya he comentado que tenemos varias noticias interesantes sobre Meta en general, sobre las MetaQuest en particular y sobre algunos proyectos que no sabemos si finalmente van a ver la luz o no. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, ahí os estoy mostrando en pantalla una imagen. Es una patente que ha salido de MetaQuest 3, concretamente de sus mandos, y si nos fijamos vemos que aparece el dibujito de unas pilas. Por tanto, este rumor o esta imagen, más que rumor, esta imagen ha salido hoy mismo antes de realizar yo este vídeo, y podría, ojo, esto no es información oficial, pero por esa imagen que os estoy mostrando podría confirmar que los mandos de las MetaQuest 3, pues todos pensábamos que por aquello del True Touch, el sistema avanzado de ápticas que tiene, podría ir por baterías, y sin embargo parece que va a ir por pilas. Es decir, en principio no necesitaríamos ninguna base de carga para cargar los mandos, sino que iría por pilas, como también eran los de las MetaQuest 2 o por ejemplo los de las Pico 4. ¿Qué puede dar explicación a que los mandos de las MetaQuest Pro vayan por batería y estos vayan por pilas? Pues yo puedo encontrar dos motivos. Primero, los mandos, como sabéis, de las MetaQuest Pro tienen unas cámaras que son las que se ocupan del tracking
independiente del visor, y por tanto esas cámaras van a consumir energía. Y yo pienso que quizá esas cámaras tengan un alto consumo y por eso necesitará los mandos de las MetaQuest Pro necesiten esa batería. Sin embargo, quizá los mandos de las MetaQuest 3, de las futuras MetaQuest 3, debido a que lo que traen básicamente son ápticas avanzadas, etcétera, pero ápticas al fin y al cabo, pues no requieran de tanta energía y hayan elegido el tema de las pilas. Por otro lado, a nivel del consumidor, MetaQuest Pro ya sabemos que siempre se ha anunciado como un producto para empresas y demás. Bueno, ya hemos discutido en otros vídeos todas estas cuestiones, pero al ser un producto dirigido al consumidor, creo que es más asequible y más aceptable por parte del consumidor un dispositivo que podamos cargar con pilas de forma sencilla, con unas pilas recargables, etcétera, como yo hago por ejemplo con las Pico 4 o como hago con las MetaQuest 2, a una batería que a lo mejor nos dure menos tiempo. También el tema de la duración, puede ser que normalmente las baterías con pilas o los mandos con pilas suelen durar más las baterías que una batería común, una batería como la que pueda llevar un visor, por ejemplo. Todos estos motivos pueden dar veracidad a esta imagen, pero ojo, también quiero decir que aunque es una imagen que ha salido por Twitter concretamente, no nos asegura al 100% que esto vaya a ser así. Parece que por esa patente se confirmara de que va a ir con pilas. Yo os dejo la noticia, pero hasta que oficialmente no se diga y se muestre, pues no podremos tener una seguridad al 100%. Bien, esto es lo que se refiere a las MetaQuest 3. Por otro lado, bueno, en las MetaQuest en general, los visores MetaQuest, debido a la fama que han adquirido, ya sabéis que se han vendido más de 20 millones de unidades de las MetaQuest 2 concretamente. Debido a esto, pues hay algo como una consecuencia cuando algún dispositivo, algún tipo de ordenadores, consolas, etcétera, tienen éxito, que es el hecho de la piratería. Pues Meta ha introducido, va a introducir mejor dicho, en los próximos tiempos, tanto para MetaQuest 2, MetaQuest Pro y sus futuras MetaQuest 3, un nuevo sistema de control de sus aplicaciones, tanto a nivel de que cuando nosotros instalemos una aplicación en nuestro visor, digamos así, el sistema va a comprobar que esa aplicación efectivamente es legítima, digamos así, que la hemos comprado, etcétera, etcétera, y lógicamente la consecuencia que trae esto consigo es el hecho de que esa piratería que se ha montado en torno a las MetaQuest 2 concretamente, pues pueda ser por parte de los desarrolladores, pueda ser inutilizado, digamos así, o pueda ser frenado por este sistema de control que lógicamente, pues si él detectara que la aplicación que estamos instalando en nuestros visores no es legítima, no es oficial, no se ha comprado en la tienda de Meta o en la App Lab, pues entonces pues no nos dejaría ejecutarla o cualquier otra cuestión. Incluso podría, por lo que yo he escuchado, podría tener la posibilidad de un baneo de los visores que usaran estas técnicas a nivel de hardware, es decir, a nivel de que se impidiera por parte de Meta, habría la posibilidad de que Meta impidiera el uso de la tienda de Meta a aquellos usuarios que eligieran esta opción de utilizar aplicaciones o juegos que no estén verificados por la propia Meta. Por tanto, bueno, pues esto me parece interesante atajarlo, este tema de la piratería. Me parece, ya sabéis que en Reverquest VR siempre abogamos por comprar los juegos originales, por apoyar esta tecnología de forma activa. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que se sabe, y yo lo sé y soy consciente de que hay un sector de consumidores que, bueno, pues por diversas circunstancias pueden tener dificultades para comprar juegos originales, pero en ningún caso yo voy a validar en este canal el hecho del uso de la piratería, incluso en estos casos, que pueden ser comprensibles, pero aún así no lo apoyaría. También un poco mi reflexión en este sentido es que si hemos tenido dinero para comprarnos un visor MetaQuest 2 o para comprarnos un visor MetaQuest 3 o MetaQuest Pro, pues evidentemente podemos tener dinero para comprar uno o dos juegos, no hace falta comprar todos los que hay en el mercado,
y poder disfrutar de nuestro visor. Pero en fin, simplemente la noticia era comentaros que este sistema se va a emplear a nivel de desarrollador y a nivel de del propio sistema de Meta para un poco intentar paliar esa piratería que ha florecido, digamos así, dentro del mundo de los visores Meta. También ha ocurrido dentro de los visores Pico, aunque Pico ya en ese sentido sí se ha adelantado un poco a Meta y hace tiempo que ya está luchando contra esta cuestión. Pero Meta, ya digo, va a sacar este sistema avanzado junto con el lanzamiento de MetaQuest 3 para intentar atajar toda esta problemática. Bien, por otro lado, otra cuestión interesante, hace unos cuantos vídeos os comentaba que en la V56 se va a incorporar, entre otras muchas cosas, en los visores Meta, el Hand Tracking 2.2. ¿Qué conseguimos con este Hand Tracking 2.2? Pues tenía, entre otras cosas, la reducción de la latencia a la hora de mover las manos, si las movemos muy rápido, que sabemos que en los visores Meta, si movemos las manos muy rápido, aunque cada vez tiene un mejor tracking, pero se pierde un poco puede haber interferencias, que la mano se nos quede parada en algunos sitios, etcétera. Bueno, pues en este Hand Tracking 2.2 muy prometedor se ha incorporado tecnología que nos va a permitir que aunque movamos las manos rápido, etcétera, pues el Hand Tracking funcione perfectamente. Prácticamente lo vamos a igualar, no del todo, pero casi como si tuviéramos un controlador tipo Motion Control. Y una de las, que es lo que vengo yo a comentar ahora, una de las cuestiones que también va a traer es la posibilidad dentro de un mismo juego de mezclar un Motion Control, un mando Motion Control con la propia interactividad de nuestras manos. Esto, por ejemplo, en juegos tipo de puzzles, en juegos incluso que podamos coger una pistola y con una pistola vamos matando a los enemigos y con el mando del Motion Control pues vamos moviéndonos, porque el tema del teletransporte o del movimiento en general dentro de la VR a través de las manos es bastante complicado y poco natural, digamos así, ¿no? Por tanto, esa mezcla que nos va a ofrecer Hand Tracking 2.2, entre poder usar el hand tracking y el motion control tradicional a la vez, pues va a ser bastante revolucionario y puede darnos una interactividad, una interacción, una inmersión mayor dentro de los juegos al poder interactuar directamente con muchos objetos con nuestra propia mano libre y solo utilizar el motion control básicamente para cuestiones de movimiento, ¿vale? Bueno, pues esta es otra cuestión que he querido destacar porque conforme se anunció el Hand Tracking 2.2 se ha ido un poco hurgando dentro de toda esta tecnología que se va a presentar con la V56 dentro de muy poco. Ya está a nivel de beta, digamos así, ya se está probando y a nivel oficial pues llegará dentro de muy poco. Pues va a estar este sistema que a mí me parece prometedor y que me va a gustar experimentar sin duda en el futuro. Bien. La última cuestión que quiero comentar antes de esa reflexión final que os comentaba al principio es el hecho de que hace poco ha salido Andrew Bosworth, ya sabéis que es una de las cabezas visibles dentro de lo que es Meta, hablando sobre los rumores que surgen a raíz de todos los productos de Meta. Ya sabéis que es una compañía que por el éxito que han tenido sus visores, pues muchos medios, muchos divulgadores, etcétera, están encima de ellos y cualquier cosa que sale, yo mismo en mi canal así lo hago, pues se informa a los oyentes, a la audiencia de esas noticias, de esos rumores, etcétera. Entonces Andrew Bosworth en este comunicado nos dice que no nos fiemos tanto de rumores, etcétera, etcétera, que nos fiemos de la información oficial y demás. Bien, ¿a qué viene todo esto? Pues todo esto viene al rumor que yo ya comenté hace unos vídeos de que las MetaQuest Pro 2, la que serían las sustitutas de MetaQuest Pro, se habrían cancelado. Al menos yo comenté en su momento retrasado hasta 2025, de 2025 a 2027, pero ahora incluso se habla de una cancelación por parte de especulaciones y rumores. Bien, pues Andrew Bosworth ha salido a la palestra en este sentido para decir no nos fiemos de rumores, que dentro de
de nuestra compañía en Reality Labs, que es el apartado que se ocupa de la VR, etcétera, estamos constantemente desechando visores, aceptando otros, etcétera, etcétera, que nosotros no ponemos nombre a los visores hasta que los visores prácticamente van a llegar al mercado. Por ejemplo, el visor MetaQuest 3, ya sabéis, lo he comentado yo en alguna ocasión, se llamaba Eureka antes de llamarse MetaQuest 3. También ocurrió lo mismo con MetaQuest Pro, pues con MetaQuest Pro 2. Bueno, pues ellos dicen que de hecho MetaQuest Pro 2 no existe todavía. Puede existir un nombre clave como este Eureka que yo he mencionado, pero no existe MetaQuest Pro 2 como nombre oficial, digamos así. Entonces, bueno, yo creo que en cierta manera Andrew Bosworth ha querido salir a la palestra en este sentido. Bueno, pues un poco mirando en el futuro de la marca. Y por otro lado, bueno, pues porque tampoco le da muy buena prensa en cierta manera que MetaQuest Pro, por ejemplo, bueno, pues yo creo que ya después del vídeo en que analizamos esto profundamente, no escapa a nadie que ha sido un fracaso, que ha sido como yo mencioné, ese prototipo de MetaQuest 3 bajo mi punto de vista, y ha sido un fracaso, ojo, a nivel comercial. Vuelvo a repetir que yo no estoy diciendo en ningún momento que MetaQuest Pro fuera un mal visor, etcétera, etcétera, pero el equilibrio que tenía de lo que costaba el visor, el enfoque de marketing que implementaron, etcétera, etcétera, yo creo que ha sido totalmente fallido, y quizá porque realmente en el fondo del fondo Meta realmente pues no le interesaba tampoco vender muchos visores de MetaQuest Pro, simplemente ver un poco las pocas personas que se lo compraran, a ver qué sensaciones tenían, qué cosas destacaban sobre otras, etcétera, para después de eso implementarlo en las MetaQuest 3. Por eso yo lo llamo a las MetaQuest Pro como un prototipo experimental de MetaQuest 3. Y además el mismo Andrew Bosworth ha dicho que ahora mismo lo que están centrados plenamente es en las MetaQuest 3, en el lanzamiento de MetaQuest 3 y en desarrollar todo su potencial. Y tendría mucho sentido esto, y además volverían, como yo he dicho muchas veces, a lo que realmente le ha dado éxito, que son los consumidores finales, y no pues esa lucha por un producto premium, que yo creo que ahí se les fue un poco la pelota, un poco también influenciados por lo que pudiera presentar Apple y demás. Pero yo creo que en el fondo, bueno, pues ellos tienen que saber dónde está el mercado realmente, lo que les puede dar mucha fama, vender muchos visores, etcétera. Y por eso esperamos con tanta ilusión MetaQuest 3, por lo anunciado y por lo que puede venir. Bien, y en este sentido, por tanto, ¿las MetaQuest Pro 2 están canceladas? Bueno, pues realmente no lo sabemos. Quizás sí. Como producto nunca han existido, pero quizá ese prototipo que iba a ser las MetaQuest Pro 2 sí esté cancelado de alguna manera, pero bueno, esto a Andrew Bosworth y a Meta no le conviene tampoco confirmarlo rotundamente, porque básicamente nos diría que están renunciando a su línea premium de visores. Y bueno, pues aunque a nosotros el consumidor medio tampoco esto va a tener mucha influencia, quizá de cara a la competencia que ellos quieran realizar en el futuro con Apple o con Samsung o con otros creadores de visores más potentes, en el sentido de que sean también más caros y demás, pues no les conviene dar el mensaje de que han abandonado ese área premium, sino les conviene mantener como la cosa de estará, no estará, bueno, ya veremos. Así que esa es la noticia. Bien, y ahora voy con la reflexión que os comentaba al principio también del vídeo, en la cual he estado yo pensando últimamente, he comentado algo en algún vídeo anterior, y es, imaginaros vosotros, os hago esta pregunta y me gustaría, si os parece bien, que me contestéis los que queráis en la zona de comentarios del vídeo a esta pregunta. Vosotros, si tuvierais la posibilidad de elegir, ¿qué preferiríais en MetaQuest 3? ¿Que tuviera eye tracking solo? En este sentido, si tuviera el eye tracking y por temas de costes y demás, pues imaginaros que tendría esas lentes pancake avanzadas junto con un panel LCD, como pueda ser el de las MetaQuest 2 o algo más, un poquito más avanzado. ¿Preferiríais eso o preferiríais que no tuviera eye tracking, pero sí tuviera un panel UOLED, que ya sabemos que son los paneles OLED
con esos negros puros, ese buen equilibrio entre brillo y contraste, esa viveza en los colores, pero sin tener ese famoso efecto Mura. Un panel OLED junto con unas lentes Pancake de alta calidad, como se ha dicho ya que parece ser van a tener las MetaQuest 3. ¿Qué elegiréis vosotros? ¿Eye tracking y panel LCD normal y corriente? ¿O no tener eye tracking y tener un panel OLED junto con esas lentes Pancake de calidad? Bien, yo os voy a dar ahora mismo mi reflexión sobre el asunto y pues finalizaremos el vídeo y esperaré con muchas ganas y mucha ansia que contestéis a esta pregunta y me digáis el por qué o no queréis una cosa u otra, por qué creéis que es así o no es así, etcétera, etcétera. Y así también debatimos que eso es algo muy bonito dentro de una comunidad, en este caso es una temática que nos apasiona a todos. Bien, yo os voy a dar mi conclusión. Para mí, a día de hoy, yo he sido siempre muy defensor y lo sigo siendo del eye tracking por aquello de que nos va a ofrecer un mejor rendimiento de nuestro visor. ¿Por qué nos va a ofrecer un mejor rendimiento de nuestro visor el eye tracking? Y también incluso en PSVR, pues muy sencillo, porque si existe eye tracking a nivel de hardware, este eye tracking va a ser el que va a realizar todas estas funciones de solo renderizar la parte en la que estamos mirando, etcétera, etcétera, eso que hemos comentado ya muchas veces. Sin embargo, y por tanto, pues la GPU, imaginaros en PSVR, la GPU del ordenador o la GPU, es decir, la tarjeta gráfica del ordenador o la GPU del propio visor, van a estar liberadas toda su potencia para otras cuestiones. Esto al final lo que nos viene a traer es un mejor rendimiento general de todas las experiencias. Por otro lado, también sabemos, porque lo sabemos así, ya de hecho Virtual Desktop a día de hoy lo utiliza, ALVR también lo utiliza en PSVR, existe el eye tracking a nivel de software, es decir, a nivel de software también se puede hacer ese eye tracking de una forma un poco más laboriosa, pero se puede realizar y con gran éxito. Esto, por otro lado, claro, ¿qué va a hacer? Que este eye tracking, en cierta manera, por un lado nos va a permitir tener un mejor rendimiento en la GPU, tanto del visor como de la PSV, del ordenador en el caso de PSVR, pero algo va a tener que hacer la GPU para gestionar este tema, que si estuviera el eye tracking vía hardware no tendría que hacerse. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a ganar con el eye tracking en el caso que lo tengamos? Pues vamos a ganar el hecho de que la GPU del ordenador o la GPU del visor van a quedar totalmente liberadas de esta función y se va a ganar mucho rendimiento. Por otro lado, también vamos a ganar que en determinados juegos, como ya está ocurriendo con la Sony PSVR 2, pues vamos a tener juegos que tengan implementado este eye tracking y a lo mejor miremos un objeto y con solo mirarlo podamos hacer telequinesis y cuestiones así, que son buenas implementaciones, le dan dinamismo a los juegos que lo requieran y no está mal. Pero hasta aquí tendríamos lo que nos aporta el eye tracking, ¿de acuerdo? Entonces, ¿realmente es absolutamente necesario el eye tracking? Por supuesto, si lo tuviese el visor, mejoraría mucho la experiencia en cierto sentido y liberaría, como digo, la potencia de nuestro ordenador y de nuestro visor para otras cuestiones. Pero el hecho de que se pueda utilizar el eye tracking en formato software, aunque a lo mejor no sea tan exacto como el de vía hardware, y además el hecho de que existen, por ejemplo en PSVR, que es donde esto se nota más, existen muchas aplicaciones, incluso a nivel standalone en los visores Quest también existen técnicas y formas a nivel de software para incrementar el rendimiento de los juegos, que vayan más fluidos, que se vean más nítidos, etcétera, etcétera, sin necesidad de utilizar el eye tracking. Todo esto sería como el informe que yo os hago del eye tracking. Y ahora vámonos a la otra opción, que era el panel OLED junto con las lentes Pancake. Bien, en el caso del eye tracking, como he dicho, también estarían esas lentes Pancake de alta calidad. Bien, panel OLED y lentes Pancake. Vamos a suponer que finalmente MetaQuest 3 nos confirma que va a tener un panel OLED, que sigo leyendo, por cierto, muchas noticias a este respecto, y en todos coinciden en que el panel que va a traer la MetaQuest 3, lógicamente no hay confirmación oficial, puede ser, muchos medios barajan OLED, UOLED y LED.
pero en muy pocos he visto que contemplen el panel LCD, y tiene mucha lógica porque no tendría, como he dicho muchas veces, mucho sentido que un visor con tantas tecnologías tan avanzado que quiere romper respecto a MetaQuest 2 en cierta manera, pues tenga todas estas características punteras y tenga un triste panel LCD, pero bueno, todo es posible. Pudiera ser que en la opción de eye tracking tuviéramos ese panel, esas lentes pancake, porque eso lo sabemos, pero ya contemplé la opción de que si tuviera ese eye tracking, por ahorrar costes, Meta hubiera puesto un panel LCD. Bien, vámonos al tema del panel OLED, junto con esas lentes pancake que nos van a dar una claridad y una nitidez extraordinaria. Bueno, el panel OLED, ¿qué es lo que nos va a aportar? El panel OLED nos va a aportar, por un lado, que vamos a tener un panel para cada ojo, lo cual hace que todo se desarrolle de una forma mejor, que los colores, etcétera, estén más optimizados, etcétera. Por otro lado, nos va a permitir, como he dicho siempre, esos negros puros. En teoría, yo no lo sé porque nunca he probado un panel OLED, pero en teoría se supone que los paneles OLED deberían no tener el efecto Mura, por ejemplo, que se aprecia en las PSVR 2, que es un panel OLED a secas. Por otro lado, tendríamos esos negros puros, lo cual daría una super inmersión a cualquier experiencia que tuviéramos, y aparte ese equilibrio, contraste, brillo, y también esa colorimetría más viva y con más matices, etcétera. Por tanto, eso es lo que nos aportarían los paneles OLED. Y además, si a esto le añadimos, a todo esto que he dicho visualmente, le añadimos el tema de las lentes pancake súper claras y súper nítidas, pues la experiencia visual puede ser prácticamente como ver la realidad prácticamente. Entonces, como si en el mundo virtual prácticamente lo que vemos fuera ya no unas gafas, sino una ventana por la que estamos mirando con total fidelidad y con una cercanía de lo que estamos viviendo extraordinaria. Bien, bueno, pues yo os digo cuál sería mi opción. Mi opción a día de hoy, a pesar de la defensa que yo siempre he hecho del eye tracking, es que yo prefiero a día de hoy que el visor MetaQuest 3 traiga panel OLED y las lentes pancake de alta calidad. Prefiero eso antes que el eye tracking. ¿Y por qué? Justifico la respuesta. O mi opción, digamos así, pues muy sencillo, porque ya hemos comentado al principio de esta reflexión que el eye tracking en cierta manera se puede realizar también vía software, aunque tire un poquito más de nuestra GPU del ordenador, etcétera. Y además hay otras técnicas como temas de escalado, de super sampling, etcétera, 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 que son conceptos, para el que no lo sepa. El escalado, por ejemplo, es poder hacer que el ordenador esté renderizando o mostrando las imágenes en pantalla, para que me entendáis, a una resolución muy baja, pero con ese escalado las muestre a nuestros ojos a una resolución muy alta. Y esto al final lo que hace es que ganamos en rendimiento. También hay técnicas de escalado tipo DLSS, de Nvidia, el FSR de AMD, etcétera, etcétera. Hay muchas técnicas para mejorar el rendimiento y la nitidez en juegos PSVR y en juegos también Quest Optimizer, por ejemplo, para el formato nativo de Quest, etcétera. Por tanto, hay muchas formas de sustituir, entre comillas, este eye tracking vía hardware por por el eye tracking vía software y estas otras técnicas de escalado, super sampling, que como sabéis es subir la resolución máxima que nos permite el visor a través de Steam, por ejemplo, en formato PSVR. Incluso también en formato nativo también se puede hacer. Por tanto, en cierta manera este eye tracking lo podríamos sustituir, y de hecho a día de hoy da un rendimiento bastante bueno. Por otro lado, no podemos sustituir un panel OLED. Si el visor no tiene panel OLED, eso no se puede arreglar de ninguna manera. Por otro lado, esa sería la primera razón de peso que yo daría para elegir el panel OLED junto a las lentes pancake. Primer punto, que lo que hemos dicho, que el eye tracking es sustituible, se puede utilizar otras técnicas para obtener un resultado parecido, y sin embargo el panel OLED no lo podemos sustituir, no podemos hacer nada para que el visor se vea mejor en cuanto a negros puros, etcétera, etcétera, por mucho que hagamos. Podemos a lo mejor mejorar un poquito, pero los grises los vamos a tener ahí, etcétera, etcétera. Por tanto,
Esto junto a la segunda razón, que es mi tendencia últimamente, sobre todo cuando he utilizado Virtual Desktop con H264 y 400 de bitrate, me he dado cuenta de lo importante que es. Bueno, siempre lo he considerado importante, pero ahora me parece mucho más importante por las experiencias que he tenido. Yo siempre he dicho, yo no me importa si me equivoco o si he dicho algo que ahora no estoy de acuerdo con ello, lo digo y no me importa, como veis. Yo siempre he dicho, bueno, sí, el que las cosas se vean de lejos y demás, para un simulador y eso, bueno, pues sí, es importante, pero para un shooter, para un juego tal, pues tampoco es tan importante. Bueno, pues esto ha cambiado a raíz de usar los 400 de bitrate con H264 Plus, y me doy cuenta, por ejemplo, un juego tan antiguo pero maravilloso para la VR como Doom 3, que en estos días estoy jugando con él, soy capaz de ver los enemigos a lo lejos, acertar plenamente, totalmente nítidos, etcétera. Incluso el propio entorno parece como más cercano a mí, más real, digamos así. Y esto es otro de los motivos que me ha hecho pensar mucho y reflexionar sobre el tema del eye tracking y sobre el tema de los paneles OLED. Por tanto, si a esta fidelidad visual que nos da el hecho de usar los 400 de bitrate, que lógicamente en MetaQuest 3 también los podremos usar, le unimos unas lentes, unos paneles OLED con negros puros, sin el efecto Mura, y además con ese buen equilibrio entre brillo, contraste, colores vivos, etcétera, etcétera, pues, y junto a esto, todo esto, junto a los paneles de alta calidad que ya se nos han anunciado de Pancake, las lentes, perdón, Pancake de las MetaQuest 3, pues puede ser una experiencia inolvidable cualquier juego que nos pongamos por delante, ya sea en formato standalone como en PSVR. Por tanto, como he dicho anteriormente, mi elección, si tuviera que elegir entre eye tracking y con un panel LCD normal y corriente y el panel OLED junto con las lentes Pancake, pues claramente elegiría el panel OLED. En otro tiempo, a lo mejor, sin este conocimiento y esta reflexión, hubiera elegido el eye tracking, pero como ya he comentado, el eye tracking se puede sustituir por muchas técnicas, tanto en PSVR como en formato nativo. Sin embargo, si, como he dicho también antes, si no tenemos un panel OLED, difícilmente vamos a poder obtener sus beneficios. No es posible, no hay ningún tipo de software que pueda suplir eso. Por tanto, me parece muy importante que las futuras MetaQuest 3, ojalá que nos escuchen los chicos de Meta, tengan ese panel OLED junto a esas maravillosas lentes Pancake, porque sería una experiencia realmente rompedora, también junto a esos mandos avanzados, etcétera, etcétera. Bien, ahora queda el momento de que vosotros, los ReverQuest maníacos, me dejéis también vuestra opinión. ¿Qué os parece más importante? Si el eye tracking, después también de escuchar este vídeo, o el que tenga el visor paneles OLED junto con esas lentes Pancake. A mí me parece lo más lógico para sacar el máximo partido de este visor, tal como se nos está planteando, incluso en el formato del pass-through a color, que tuviera esos paneles OLED junto a esas lentes Pancake de alta calidad y todo lo demás que lleva el visor. Pero bueno, hasta que no lo confirme Meta a través de la MetaConnect el 27 de septiembre de 2023, pues nos quedaremos con la duda, salvo que salga algún rumor o especulación fuerte en este sentido, pues en los próximos días, semanas. Lo que está claro es que a día de hoy, ya digo, yo prefiero paneles OLED, lentes Pancake, que nos dé todo ello en conjunto, una nitidez, una sensación casi cristalina de estar en ese mundo virtual, porque esto va a multiplicar, junto a la interacción, etcétera, etcétera, va a multiplicar la inmersión que sintamos. El eye tracking, al final, excepto algunos juegos, que es verdad que está chulo cuando se implementa, y el tema del rendimiento, pero que esto puede ser sustituido por otras tecnologías vía software o incluso algoritmos que va creando la propia Meta, pues puede ser sustituido, y ese coste que tendría ponerle el eye tracking invertirlo en ponerle los paneles OLED. Así que bueno, pues esto es todo, ReverQuest maníacos. Ahora la cuestión queda en vuestro lado. Espero leer muchos comentarios en este vídeo sobre esta cuestión. ¿Qué opináis? ¿Qué preferís vosotros? También después de haber escuchado mis opiniones.
En fin, me encantará debatir con vosotros esta cuestión y lo que deseéis en la zona de comentarios. No olvidéis vuestros me gusta, que ayudan mucho al vídeo a que mucha gente más lo pueda conocer, tanto el canal como el vídeo. Y eso, dejad comentarios. Si no os habéis suscrito al canal, suscribíos, que es totalmente gratuito. Y el que quiera ir un poquito más allá, que quiera obtener ciertas ventajas adicionales, pues tiene la membresía disponible en el canal. Pues nada más, Reverquest maníacos. Espero que vaya todo bien en los días que vienen. Y nos vemos pronto aquí en más contenidos en Reverquest VR. Chao, chao, no me falléis. Chao.